de nuestra introducción, que se refiere sobre todo a ciertos mecanismos de funcionamiento legislativo que presiden el desarrollo del tratamiento de todos los instrumentos parlamentarios, nos abocamos ya específicamente a lo que significa el procedimiento legislativo, que básicamente consta de 5 grandes pasos: la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y la publicación. Fundamentalmente, por lo tanto, iniciamos con el primero de ellos, que se refiere a la iniciativa legislativa, aquella que implica fundamentalmente la posibilidad o potestad de presentar proyectos de ley oficialmente para que sean consideradas y tratadas de manera obligatoria. ¿Quiénes son los titulares de la iniciativa legislativa? La Constitución Política del Estado, los reglamentos de las cámaras establecen, en primer lugar, las ciudadanas y los ciudadanos. Un tema que fue introducido en la última reforma a la anterior Constitución Política del Estado, la reforma del 2004, donde incluye la iniciativa legislativa ciudadana y que es recogida por nuestra Constitución Política del Estado actual, cuando en su artículo 162, parágrafo primero, establece que la iniciativa legislativa ciudadana podrá ser presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y derivada a sus presidencias de cada una de las cámaras, cumplidos los procedimientos de ley. ¿Qué significa esto? Que se requiere procedimientos específicos establecidos por ley. Lamentablemente nos falta una ley de desarrollo de esta disposición constitucional, por lo tanto, este derecho que está consagrado constitucionalmente aún no puede ser ejercido por falta de esa ley y por lo tanto la iniciativa legislativa ciudadana hoy en día se la trata simplemente por parte de los propios parlamentarios que la suscriben y por lo tanto ya se convierte en otro tipo de iniciativa legislativa, que es la segunda a la que se refiere la Constitución Política del Estado y los reglamentos de las cámaras y las asambleas. Es decir, las iniciativas de asambleístas en cada una de sus cámaras o asambleas en el caso autonómico. Ya la Constitución Política del Estado, en su mismo artículo anterior, 162, parágrafo 1, se refiere a los senadores y las senadoras de la República, a las diputadas o diputados nacionales, que pueden hacerlo colectivamente, individualmente, en grupos aleatorios. Y los reglamentos de las cámaras lo plantean también así. Es parte precisamente de la labor legislativa de los parlamentarios o asambleístas. El órgano ejecutivo, que por supuesto, mediante mensaje, con firma del presidente del Estado, en el caso del nivel nacional, a nivel departamental será el gobernador, a nivel municipal será el alcalde, quienes pueden presentar en sus respectivas instancias los proyectos de ley con mensaje emanados precisamente de los respectivos órganos ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno. El Tribunal Supremo, así dice la Constitución, se entiende que se refiere al Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo cuando se refiere a iniciativas relacionadas con la administración de justicia. Por lo tanto, es este Tribunal Supremo de Justicia, que los reglamentos de las cámaras también lo recogen de la misma manera, que tienen esta potestad específicamente cuando se tratan temas que tienen que ver con el ámbito de la justicia y de la administración de la justicia, en lo institucional y también en el contenido de fondo. Por su parte, y otro tema que también merece desarrollo, la Constitución y los reglamentos establecen los gobiernos autónomos de las entidades territoriales, que puedan presentar proyectos de ley, que en materia de descentralización serán motivo de conocimiento previo de la Cámara de Senadores. Pero también falta una ley de desarrollo para establecer quiénes de los gobiernos autónomos, bajo qué mecanismos, en qué niveles de gobierno. Por lo tanto, es otro tema que amerita una legislación de desarrollo para los fines consiguientes de poder efectivizar y hacer viable este ejercicio de esta potestad legislativa
de los gobiernos autónomos de entidades territoriales autónomas, que precisamente son instituciones relativamente nuevas a partir del nuevo diseño constitucional de nuestro Estado. Tenemos un caso específico que está omitido en la Constitución Política del Estado, que se refiere al cuarto órgano del Estado, el órgano electoral. La Constitución no establece como potestad legislativa al órgano electoral, lo ha omitido, y por lo tanto los reglamentos camarales, los reglamentos de asambleas tampoco. Es la Ley 018 del órgano electoral del año 2010, un año después de la Constitución, casi año y medio después de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia, donde sí se introduce esta situación. Sin embargo, esto genera, por supuesto, ciertas polémicas, porque la discusión está cuánto de constitucional o inconstitucional tiene esta disposición de la Ley 018 para el caso de la iniciativa legislativa del órgano electoral. Por supuesto, un tema aún polémico, de enorme discusión, y que ha merecido, cuando se han planteado en los casos concretos, diferentes tratamientos en diferentes épocas. Esta iniciativa legislativa ciudadana se la ejerce, por supuesto, bajo procedimientos y requisitos que están establecidos tanto en la Constitución Política del Estado como en los reglamentos de las cámaras o asambleas. Fundamentalmente, este procedimiento legislativo, por lo tanto, tiene un desarrollo, a partir del cual un proyecto de ley que es presentado por cualquiera de los titulares de la iniciativa legislativa y se inicia en una cámara respectiva cuando estemos hablando del nivel nacional. Esta cámara debe remitir el proyecto a una comisión o varias comisiones, de acuerdo al tema, una o más, para el tratamiento y una aprobación inicial de un informe. Por supuesto, las comisiones no van a aprobar el proyecto, sino un informe respecto al proyecto para que sea la plenaria la que decidan en la fase de discusión. Este proyecto, que es presentado por otra iniciativa que no sea de las propias cámaras, de sus propios legisladores, automáticamente ingresará, si es a nivel nacional, por la Cámara de Diputados, que también remitirá a su comisión o comisiones correspondientes. Y en tercer lugar, las iniciativas legislativas relativas a la descentralización, autonomías, a ordenamiento territorial, a creación, supresión de nuevas unidades territoriales, serán de conocimiento siempre inicial de la Cámara de Senadores, en este caso. La Cámara de Diputados, por su parte, tiene iniciativa para que en esta Cámara den comienzo al tratamiento temas como el Presupuesto General del Estado, el Plan de Desarrollo Económico Social, que lo presenta el órgano ejecutivo, leyes en materia tributaria o de crédito público o subvenciones, la contratación de empréstitos o el endeudamiento del Estado, que van a comprometer las rentas generales del Estado, y además autorizaciones a las universidades, que tienen otro tipo de autonomía funcional no territorial, que también podrán contratar empréstitos siempre y cuando haya una ley nacional que les autorice. También la Cámara de Diputados podrá iniciar o deberá iniciar los proyectos de ley que son presentados por iniciativa legislativa ciudadana, siempre y cuando exista una ley que establezca los mecanismos, pero cuando vienen del órgano ejecutivo, del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo relacionadas con su ámbito de aplicación, que es la justicia, como lo dijimos anteriormente, cuando vienen de gobiernos autónomos y de los propios parlamentarios, que en este caso corresponden a esa Cámara, nos referimos a los diputados nacionales. Del mismo modo, la Cámara de Diputados tratará en revisión aquellos proyectos que han sido tratados en la Cámara de Senadores, como lo explicaremos más adelante en nuestra dinámica de la segunda etapa del procedimiento legislativo. La Cámara de Diputados iniciará, por lo tanto, la aprobación, según hemos mencionado en nuestra ley fundamental. Los reglamentos refrendan esta situación respecto a la iniciación del tratamiento del Presupuesto General del Estado,
y el Plan de Desarrollo Económico Social presentado por el órgano ejecutivo. También la modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público, contratación de empréstitos y autorización para universidades. Va replicando precisamente estas disposiciones reglamentarias, lo que dice la Constitución Política del Estado. En todo caso, estos proyectos deben ser presentados en un formato específico, precedido siempre por una exposición de motivos. Habrá otro módulo que se referirá a la estructura de la ley, donde precisamente se explicarán estos temas, pero básicamente para fines del requisito de presentación de una iniciativa legislativa debe constar de una exposición de motivos debidamente firmada, aparte de la parte dispositiva, que también debe estar firmada por quienes son los presentantes. Se los presenta por lo general en triple ejemplar a las presidencias correspondientes de las cámaras o asambleas, acompañado también de un formato electrónico, normalmente un CD, y por supuesto las copias de las disposiciones a las que hago referencia. Los presidentes de las cámaras o asambleas tienen también la potestad de presentar proyectos, con la salvedad de que las sesiones en las que se considere un proyecto presentado por su propia iniciativa no podrán ser presididos por ellos mismos, quienes tendrán que actuar como presentantes y no como presidentes. Un tema es específico que hay que tener en cuenta. La vigencia de un proyecto de ley es solo de una legislatura, vale decir un año. Si un proyecto de ley no es considerado o no termina de serlo en ese año, para el próximo año debe ser repuesto, no ingresa automáticamente en tratamiento, previa nota de algún parlamentario, y esta reposición implicará que adquiera un nuevo número correspondiente al siguiente año para que ingrese nuevamente en la lista de prioridades y en las agendas para ser considerado un proyecto de ley en esas condiciones. Por lo tanto, esta figura de la reposición del proyecto es aquella que permite ponerlo nuevamente en vigencia, nuevamente en carpeta, y, como lo decíamos hace unos instantes, esto no se produce de manera automática. De todas maneras, un proyecto de ley, una iniciativa que ha ingresado es derivada a comisiones. Las comisiones se van a ocupar de los asuntos, especialmente en legislación, inherentes a su denominación y a su naturaleza. Pero además, entre otras funciones, tienen la específica de promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas que se relacionan con su sector. Es decir, la comisión en pleno, independientemente de que lo hagan los parlamentarios o los asambleístas individualmente, las comisiones también pueden proponer proyectos de ley emergentes del tratamiento en su respectiva sesión de comisión. Deberán además presentar informes a las asambleas o a los plenos sobre los proyectos de ley, especialmente aquellos que han sido, en el caso de diputados, de prioridad enviados por el Senado Nacional, por el órgano ejecutivo o el órgano judicial, ¿no? Es decir, aquellos que vienen derivados de otro órgano, de otro poder o de otra cámara, en el caso de los diputados, ¿no? Estos informes son imprescindibles para ingresar a la siguiente fase del procedimiento legislativo.